Muy buenas noches todos y todas. Confirmen si pueden escucharme, por favor. Félix, se le Buenas escucha. noches, sí, le podemos escuchar. Ok, bueno, excelente. Vamos a dar inicio a esta jornada de principios de filosofía correspondiente al 10 de marzo de 2022. Y vamos a continuar con el tema que nos había quedado pendientes, en específico el tema de la religión, ¿verdad? Habíamos visto un poco, más o menos, qué se trataba eso de la religión. Eh, Habíamos visto que se trata de un sentido de trascendencia, ¿verdad? Darle trascendencia, de sentido, mejor dicho, a la trascendencia. Obviamente, cuando hablamos de trascendencia nos referimos a un plano de la realidad que se encuentra más allá del físico, del cual creemos pues que la vida humana, individual o colectivamente hablando, toma sentido. Eh, un ejemplo de cómo colectivamente la religión puede dar sentido a la existencia humana, colectivamente hablando, ustedes lo pueden encontrar, por ejemplo, en la religión judía, donde pues, si ustedes revisan, los judíos, en este caso, pues el pueblo de Israel, y digo pueblo y no Estado de Israel, porque es un poquito diferente, este, son considerados como el pueblo elegido por Dios. ¿Y dónde dice que son el pueblo elegido por Dios? Pues en sus libros sagrados, por supuesto, ¿verdad? Entonces, digamos que para ellos, pues, para el pueblo judío, en determinado momento, pues la Biblia, bueno, la Torá, mejor dicho, que es el libro sagrado en el judaísmo, representa lo que le da sentido a la vida de forma colectiva. Y así otras tantas culturas, pues imagínense en la época precolombina, el Popol Vuh, etcétera, etcétera. Habíamos hablado que aparentemente la religión es un conjunto de rituales, de creencias, de conductas, etcétera, etcétera, pero que tenían un sentido simbólico. ¿Qué quiere decir que tuvieran un sentido simbólico? Bueno, que son como metáforas, que dan a entender, es decir, el rito, por ejemplo, da a entender algo mucho más profundo o mucho más complejo que el rito en sí mismo. Por ejemplo, también en la religión católica, la Eucaristía, por ejemplo, el momento en el cual eh, se comparte el vino y el pan y se convierte en la sangre y cuerpo de Jesucristo, pues ese es un ritual, ¿verdad? La misa es un ritual, pero no se debe entender la misa en sentido estricto de la palabra, es decir, en sentido literal, sino que se le debe entender como un símbolo que representa, al menos desde mi muy quizás limitada interpretación, una vida en comunidad o un momento en comunidad entre la feligresía, por ejemplo. Y que todos estos ritos, conductas, doctrinas, etcétera, buscan darle sentido a la trascendencia. Y hablábamos de la trascendencia, esa sensación, esa idea que tenemos los seres humanos de que hay un más allá. El problema es que ese más allá, dependiendo de la religión en la cual nos encontremos, va a adquirir diferentes posturas o diferentes manifestaciones. Habíamos hablado, por ejemplo, de que podía ser un ser superior, como en el caso del cristianismo, una persona superior, un ser divino, la Santísima Trinidad. Hablábamos, por ejemplo, de una fuerza que rige el universo, que en el caso del taoísmo. Hablábamos, por ejemplo, de un valor, en el caso siempre del cristianismo, que Dios es amor, por ejemplo. Entonces, esa trascendencia a la cual llamamos Dios puede tomar muchas formas dependiendo en cuál religión nos encontremos. Una vez dicho eso, pues nos encontramos ya con la pregunta que les había dejado, que hicieran como un acto de reflexión, ¿verdad? Yo he escuchado muchas veces, jóvenes sobre todo, o personas que han dejado de practicar sus religiones o de dejar de asistir a sus iglesias, dicen lo siguiente: yo creo en Dios, pero no soy religioso. Yo quiero que ustedes me digan si consideran que esta afirmación, yo creo en Dios, pero no soy religioso, es una afirmación verdadera o es una afirmación falsa, a su saber y entender. Vamos a ver. Ok, Kenia. ¿Se escucha? Sí, le escucho. A mi parecer, yo creo que sí sería verdadera, ya que hay, así como usted lo dice, hay muchas personas que se han salido
de las iglesias. Por ejemplo, en mi caso, yo soy, fui cristiana, pero yo creo en Dios, pero no asisto a la iglesia. Así que yo creo que esa afirmación, más que todo de yo creo en Dios, pero no soy religiosa, cabe como en yo creo en Dios, pero no asisto a ninguna iglesia. Ok, Eso. muy bien, gracias. Marlon, Hola, Lick. Yo no estoy tan de acuerdo, ok. ¿Por qué? porque, vaya, si nos vamos del ámbito religioso, la Biblia dice de que si usted desea seguir a Jesús o cree en Jesús, debe seguir ciertos lineamientos, como congregarse, leer la Biblia, orar. Entonces, si usted viene y me dice, sí, es que yo creo en Dios, pero no soy religioso, entiéndase que religioso es como la doctrina o la corriente por la cual un grupo de personas se reúnen para tratar de seguir las enseñanzas de un ser supremo. Es como que alguien me diga, sí, yo soy estudiante, pero no estudio. Entonces ya no estoy de acuerdo. Para mí que es falso. Ok, falso, ya tenemos un falso y tenemos un verdadero. Cristian, Bueno, buenas noches. Yo en mi caso considero que pues puede ser verdadero porque el concepto de Dios es variable. Es decir, de que uno puede decir independientemente que sí cree en Dios porque, bueno, Dios puede ser y puede defenderse, en mi opinión, sin ningún tipo de religión o creencia, ya que pues una persona puede tener lo que sería el criterio de decidir si lo que es Dios, claro, ¿verdad? No estoy muy seguro de lo que voy a decir si la palabra Dios está anexada plenamente a la religión, pero yo tomaría a Dios como la figura de creacionista, por decirlo así, y la apartara de la religión. Entonces yo creo que perfectamente se puede decir que es algo aparte, por decirlo así. ok, muy bien. Roxana, Buenas noches, licenciado. buenas noches. Para mí es verdadera esa afirmación porque una persona puede creer en Dios en cualquier momento, se puede encomendar a Dios todos los días y a cualquier hora y no necesariamente lo vamos a poner una etiqueta que es de alguna iglesia, sea católico o cristiano. O sea, lo importante es creer, pero no necesariamente tiene que ir también a una iglesia y si no está en iglesia es porque no cree. Por eso yo creo que sí es verdadera. Ujú. Edwin, Sí, buenas noches. Yo creo que esa afirmación sí es verdadera, porque de hecho es mi caso. Yo antes era muy religioso, muy católico, de los que no faltaban a misa todos los domingos, y si no iba me sentía mal. Pero por circunstancias y pues cuestiones, me alejé de la iglesia hace ya varios años, pero sigo creyendo en Dios. Y yo ujú, creo que sí es verdadero porque yo creo que la comunicación con Dios debe ser personal y la salvación también es personal. Así es que yo creo que sí es verdadero. ok. Cristian, Cristian Guillermo, Sí, yo pienso que es falso. Primero porque yo estaba analizando la manera que usted lo había puesto y la D que le ha puesto a Dios es mayúscula. Y tradicionalmente cuando pues conocemos ese Dios con D mayúscula, regularmente se hace referencia al Dios que se conoce pues en el ámbito cristiano evangélico o cristiano católico. Entonces, desde ahí ya estamos hablando de un Dios. Si fuera Dios con D minúscula, pues sí estaríamos hablando de tal vez una postura deísta en la que solo se cree que hubo alguien, un ser superior, que creó las cosas. Pero cuando ya hablamos de salvación, de comunión, de iglesias, sí estamos haciendo referencias a, a un Dios, es decir, que nos han enseñado. Entonces, yo pienso que es falso. ujú. Muy bien, excelente observación la que ha hecho Cristian Guillermo. Ariana, y aquí vamos a cerrar ya con las participaciones. Buenas noches, no sé si se me escucha. Sí, se escucha. Vaya, yo no sé si lo que voy a decir estoy bien, ¿no es cierto? O si
me estoy equivocando, pero No se yo preocupe creo que que estamos, aquí, no se preocupe que aquí yo, ni yo sé qué es lo verdadero y qué no, así que no porque tenga pena. yo creo que es falso, porque tal vez estamos confundiendo lo que es religión y lo que es consagrarse en una iglesia. Usted acaba de definir lo que es religión, que es un conjunto de creencias que buscan darle sentido a la trascendencia. Entonces, eso es religión, ¿verdad? Y ya el hecho de consagrarse en una iglesia creo que es otro término aparte. Pero creo que sí, uno puede creer en Dios, pero eso ya es, el hecho de creer en Dios para mí ya es religión. Pero ya el hecho de consagrarse en una iglesia, pues ya es otra cosa. Ok. Solo por ahí vi que Mayra me había levantado la mano. Si quieren cerremos con Mayra, si es que todavía ella quiere eh, Sí, participar. buenas noches. Buenas noches. Yo comparto la opinión en el sentido de que considero de que hay una gran diferencia en decir yo creo en Dios a simplemente yo soy religioso en este aspecto, de que muchas veces lo vemos o lo asociamos más con el fanatismo, es decir, solo por el hecho de tal vez ver a una persona cristiana o evangélica con una señal y tal vez le conocemos conductas que nosotros consideramos de que no son apropiadas para una persona, entonces desde ahí ya vamos mal. Entonces, ¿en qué sentido? En el que tal vez vamos juzgando tal vez las conductas malas porque nosotros decimos, ay, dice que es cristiano, o en el caso contrario, tal vez muchas veces también se ve bastante juzgada la parte de la forma de vestir de un católico, la forma de cómo se expresa o cosas parecidas. Más sin embargo, yo considero que son cosas totalmente independientes. Son cosas totalmente independientes porque si lo vemos del aspecto religioso, lo vemos como la religión o un medio para llegar a él. Más sin embargo, tenemos la otra contraparte que es el simple hecho de saber que hay tal vez una divinidad, respetar, o sea, hacer las cosas, comportarse moralmente y comportarse educadamente por un temor a esa deidad, más no por la religión, más no por el pastor, más no por el sacerdote y así por el estilo. Bueno, es mi opinión. Ok, muy bien. Bueno, vean, lo que les voy a decir no lo digo yo, lo dice un autor que se los coloqué en el material de lectura, que se llama César Tejedor, en un libro que él tiene que se llama Introducción a la Filosofía. Eh, no resuelve este problema, ¿verdad? Este problema yo lo planteé a partir de la lectura de este autor. Y es que por lo general, sobre todo los que no practican una religión o los que no se congregan a una determinada iglesia, tienden a decir yo creo en Dios, es decir, no por el hecho de no pertenecer a una iglesia o de no practicar una religión, no significa que yo sea ateo. Y hasta ahí están en lo cierto, es decir, yo puedo creer en la existencia de Dios sin necesidad de congregarme en una iglesia. Me gustó mucho el punto de que me decían Dios como en letras mayúsculas implica que usted es cristiano, licenciado. Sí, de hecho, pues sí, o sea, obviamente es como si usted quiere identificar a un cristiano, pregúntele cómo escribe la palabra Dios. Eh, y muy acertado el criterio de Cristian Guillermo cuando dice, si usted pone Dios con letra mayúscula, está implícitamente diciéndome que ya cree en Dios. Muy bien, pero todavía no es exactamente el punto al que queremos llegar. Veamos qué dice César Tejedor. Repito, no lo digo yo, lo dice César Tejedor. ¿Es verdadero? No, no es verdadero. Es decir, yo creo en Dios, pero no tengo religión. El debate es, mis queridos compañeros y compañeras, es el siguiente. ¿Qué entienden por religión? Eh, ¿Qué entienden por eso? Y sobre todo, que no hay una relación, como ya lo habíamos visto, directa entre la creencia en un Dios y el seguimiento de una doctrina, de una iglesia o de un líder religioso. Pero ¿por qué digo yo, o dice César Tejedor, que siempre que creemos en Dios tenemos una religión? Es decir,
este argumento, yo creo en Dios, pero no soy religioso o religiosa, se vuelve falso por lo siguiente. Muchos me dijeron falso, pero no llegaron al punto precisamente. César Tejedor dice que ser religioso, practicar una religión, y aquí viene quizás la gran diferencia. Si bien es cierto, la religión se entiende como el conjunto de doctrinas, dogmas, aspectos morales, como decía Mayra, etcétera, etcétera, que le dan sentido a la trascendencia, el religioso, dice César Tejedor, no necesariamente va a cumplir con todos esos parámetros. Ser religioso, dice César Tejedor, es preguntarse por un sentido de la vida y estar dispuesto a obtener una respuesta, aunque no es la respuesta que esperemos. ¿Por qué en algún momento ustedes me van a decir, licenciado, pero hacerse preguntas es todo lo contrario a ser una persona religiosa? Bueno, porque hay un sentido, una interpretación de la religión en un sentido tradicional, que es donde nosotros solemos confundir religión con doctrina, religión con determinados dogmas, religión con la práctica de determinados ritos, la religión como la práctica o la lectura de determinados libros sagrados. Sí es religión, pero es un sentido muy limitado de lo que es la religión. Entonces vemos que hay una religión en sentido tradicional que se queda en el puro rito, en la pura lectura de libros sagrados y en los puros dogmas de fe. Y no se salen de ahí. En esa religión en sentido tradicional no cabe la duda, no cabe hacerse preguntas o cuestionarse porque ya todo está dado en teoría por el mismo ser superior al cual se le adora o al cual se le rinde culto. En cambio, César Tejedor plantea un sentido de religión filosófico. ¿Qué significa eso? Bueno, que el ser humano religioso, como les había dicho, se pregunta por cuál es el sentido de la vida humana y está dispuesto a obtener esa respuesta. Cuando hablamos de religión o de ser religioso, no nos referimos, como les digo yo, a apegarme a determinado sistema de creencias, sino que ser religioso es una conducta, es una actitud, mejor dicho. Es una actitud que me lleva a preguntarme por cuál es el sentido de la vida humana. El problema es que ese sentido de la vida humana yo lo encuentro siempre en la trascendencia, es decir, en un ser o en una realidad, si lo queremos ver así, más allá de la mía, pero que le da fundamento y sustento a mi existencia. Entonces, religión en sentido filosófico insiste o consiste en vivir con la trascendencia, es decir, vivir con otro absoluto. Y B, y esto quizás es lo más importante, ser religioso implica vivir religado o dependiente o ser un dependiente de esa trascendencia. Por ejemplo, los que creen en Dios consideran que Dios es una fuerza viva en sus vidas. Es decir, ¿cómo les explico? Es decir, aunque yo no asista a una iglesia, por ejemplo, lo que me dijo Edwin, me dice, yo no asisto a ninguna iglesia, yo no me congrego. Antes, cuando era católico y no iba a misa, yo me sentía mal. Ok, eso es religión en sentido bien tradicional de la palabra. Pero él me dice, ahora yo no asisto a la iglesia, pero yo creo que, corríjame si me equivoco, él me dijo que la salvación es personal, y que la relación con Dios también es personal. ¿Es así, Edwin? ¿Verdad que así me dijo? No lo quiero citar mal. Sí, licenciado, así es. Ok, Edwin, ¿y por qué usted cree, voy en diálogo socrático con usted, de qué lo tiene que salvar Dios a usted? Bueno, eso es de acuerdo a la enseñanza anterior, digamos, del catolicismo. Tenemos que llevar una vida apegada a los
mandamientos, por ejemplo, y todo lo demás que dice la Biblia, para que nuestra alma, al trascender, al morir, es decir, pues pueda gozar de descanso eterno, por así decirlo, y de la gloria de Dios, y no ir al infierno. Entonces es por eso que uno cree eso, básicamente, ¿verdad? Aunque también está la otra parte de que, ¿cómo sabemos si es cierto o no, verdad? Porque Sí. nadie ha ido ni puede contarnos. ¿Ah? Entonces, básicamente por eso, por la enseñanza previa que ya está y la creencia que tenemos. Ok, ¿y usted cree, Edwin, que usted tiene un alma? Sí, yo creo que sí. ¿Y quién creó esa Creo alma? que todos tenemos un mismo. Dios. Dios. Muy bien, excelente. Es una creencia. Edwin ha dicho que él cree en eso. No lo voy a poner yo en contradicción ni nada por el estilo. Lo que yo quiero es que ese argumento se fijen. Dice, yo tengo un alma que es producto de Dios. Yo soy un producto de Dios. Yo soy una creación divina. Tengo un alma y por yo apartarme de mi naturaleza humana imperfecta o por el pecado, por lo que ustedes quieran, Dios ha empleado un plan para salvar mi alma y que al trascender yo pueda estar en presencia de Él. Esa creencia es literalmente lo que dice el punto D, vivir religado o dependiente de esa trascendencia. Es decir, religión viene de la palabra religare, que significa ligado, vinculado a, pero vinculado a algo superior. Entonces, cuando ustedes me dicen, yo creo en Dios, pero no soy religioso, es un poco contradictorio si entendemos como religioso buscarle un sentido a la vida y a la trascendencia, y también un poco contradictorio si entendemos como religión ese vínculo que yo como ser humano tengo con un ser superior. Obviamente, ese vínculo con ese ser superior no es, para tenerlo, no es requisito que yo asista a una iglesia, no es requisito que yo me suscriba a determinada religión. Puedo tenerlo, pero puedo tenerlo, no. Pero desde el momento que ustedes me dicen que creen en la existencia de Dios, que le oran a Dios, que le piden favores o bendiciones, pues ustedes están reconociendo es el vínculo que ustedes tienen con el ser divino, que es un vínculo, como lo vamos a ver ahorita, de criatura a creador. Solo Cristian Guillermo creo que me había levantado la mano, le voy a dar la palabra. Yo tengo una duda. ¿Cómo quedan en este caso los filósofos? Es decir, al preguntarse ellos sobre la trascendencia, sobre qué hay más allá, ¿se vuelven ellos religiosos por el simple hecho de preguntarse o de imaginarse? No sé exactamente cómo formulárselo para que me entienda lo que le quiero preguntar, pero ¿puede la filosofía preguntarse ese tipo de cosas sin caer en religión? Sí, siempre y cuando entendamos que religión tiene un sentido amplio, que como le dije yo es preguntarse por esa trascendencia. Aprovechando la pregunta de usted, voy a pasar a la siguiente lámina, que creo que me ayudará mejor a explicar este punto. Veamos lo siguiente. Desde el momento en que yo me pregunto por el sentido de la vida humana, esa es una pregunta filosófica. Lo que me vuelve religioso a mí es la respuesta que yo le doy a esa pregunta. Si para mí el sentido de la vida humana está basado en una religación, en un vínculo con un ser superior, llámese Dios, llámese universo, llámese cosmos, llámese lo que usted quiera, esa interpretación, esa respuesta a la pregunta se vuelve religiosa en el sentido amplio de la palabra. Pero cuando yo digo, el fundamento de mi vida o el ser al que yo estoy vinculado, por ejemplo, es Jehová. Y para yo tener esa relación con Jehová, o cómo voy a tener esa relación con Jehová, y usted ya entra en ritos, ya entra en dogmas de fe, etcétera. Por ejemplo, el tema de la Biblia, donde aparece el pacto con Abraham de la circuncisión. Bueno,
posiblemente, digámoslo así, la pregunta comienza siendo religiosa. Todos estos pueblos se preguntaron, bueno, ¿cuál es el sentido de nuestra vida? Y la respuesta que dieron es religiosa en un sentido amplio porque obtiene una respuesta, pero de ahí el problema es que caemos en el problema de reducir la religión al puro misticismo, a la pura superstición y a la pura práctica de determinados rituales. Entonces, la pregunta, los filósofos perfectamente nos podemos preguntar con esto, por esto. Y somos seres religiosos en el sentido de que buscamos una respuesta a la trascendencia humana, pero religiosos en el sentido más amplio, no religiosos en el sentido limitado, digámoslo así, que es como que, bueno, tú tienes que pertenecer a esto si quieres encuadrar en mi concepción de ese ser superior. No sé si comprende la respuesta, mi querido Cristian. Sí, entendido, gracias. Ok. Bueno, ese es el primer punto. El segundo punto es que el problema es que entender esa religación no es tan objetivo, y aquí viene el problema de lo que me decía Cristian. ¿Me vuelvo yo como filósofo religioso cuando hago estos tipos de preguntas? Sí, pero cuando doy una respuesta y esa respuesta ya se convierte en un dogma de fe, se convierte en un rito, se convierte en un sistema de creencias, pues ya se vuelve religioso en el sentido tradicional. Ahora, hay un problema. ¿Cómo investiga la religión sus dogmas de fe? Es decir, ¿cómo llega a esas conclusiones? El problema es que entender ese vínculo entre Dios y mi persona, la forma de entenderlo a veces no es tan objetivo como en la ciencia y como en la filosofía. No es tan objetivo como la ciencia porque no hay una experimentación, no podemos experimentar, o sea, es decir, no podemos formular un experimento, recrear un experimento para pues, conocer a Dios. Y en filosofía a veces los argumentos son más o menos lógicos, pero siempre hay una parte donde yo tengo que asumir una creencia. Entonces, el camino para encontrar religiosamente hablando la verdad no es racional, sino que muchas veces es irracional. Y esto lo escribió un autor alemán, un teólogo alemán que se llama Rudolf Otto, que viene en esta separata de César Tejedor. Tercero, el ser humano presiente o siente la existencia de una divinidad y ante esa inmensidad experimenta un sentimiento de criatura, es decir, siente la presencia o intuye la presencia de algo incomprensible, pero que a pesar de ser incomprensible, ustedes lo sienten. Por ejemplo, yo suelo preguntarle, me dicen, yo creo en Dios, y les digo, ¿han visto a Dios ustedes para creer en Él, para molestarlo, verdad? Y la gente me dice, no lo he visto, pero he sentido su presencia. Y para mí he sentido su presencia es completamente válido, porque precisamente el ser humano se percata que tiene que haber un más allá. Siente usted ante situaciones límites de la vida que tiene que haber algo más profundo, algo más allá de lo que estamos viendo y sintiendo. Ya le doy la palabra a Nancy Milena. Y solo termino con esto. Esa intuición de ser una parte pequeña de un todo, eso es el sentimiento de criatura. Es decir, nosotros nos sentimos como una pequeña parte de un todo que es Dios, pero somos dependientes de ese todo. Se expresa en emociones como lo tremendo. Dios es tremendo, o sea, la existencia de un Dios es algo tremendo porque nos lleva a algo que no podemos comprender y algo que nos dice que es más poderoso que nosotros. Es fascinante porque genera curiosidad en el ser humano, pero también es misterioso porque no hay una forma racional de explicarlo. Hubo, antes de dar la palabra a Nancy, un ejercicio en la Edad Media de filósofos que trataron, a partir de la filosofía, de explicar los dogmas de fe. El problema es que a pesar que ocupaban la filosofía, lo que hacían era
decir lo siguiente: la teología es la ciencia de Dios y la filosofía nada más es una auxiliar de esa ciencia. Es decir, la filosofía en la Edad Media era una sierva o una sirvienta, si lo queremos ver así, de la teología. Y eso lo vamos a ver cuando veamos a Tomás de Aquino, a Agustín de Hipona. El problema es que ahí, como bien lo ha apuntado por ejemplo Cristian, no es filosofía en el sentido crítico de la palabra, digámoslo así, porque no es una filosofía crítica, porque lo que estoy haciendo es ocupar la filosofía para fundamentar mis dogmas de fe. Entonces, sigue siendo filosofía, pero el propósito que yo le doy es no de crítica, como lo hemos visto en Antonio González, en Ella Curías, sino que de fundamentación. A tal grado que dice, por ejemplo, Agustín de Hipona tiene una frase bien interesante, que a Dios no se le puede entender sin creer en Él. Y que por lo tanto, para entender tienes que creer. Entonces, esa era la postura de la Edad Media. Obviamente esto conlleva un contexto social, histórico, cultural propio de la Edad Media que lo veremos en su tiempo. Nancy por ahí me había levantado la mano, tiene la palabra. Buenas noches. No, bueno, de lo que usted había dicho de que las personas a veces le dicen de que no han visto a Dios, pero que lo sienten. Yo en mi caso, mi mamá me llevó a 3 retiros espirituales católicos y la verdad es que no sentí mucho, pero sí vi cómo Dios tocaba a las demás personas. Eso es lo que quería comentar nada más. Ok, muy bien. Sí, de hecho, pues hay muchas experiencias religiosas. Cristian por ahí creo que tenía también una opinión. Más que opinión, una consulta. ¿Cuál es la postura de la filosofía respecto a las cosas sobrenaturales? Es decir, pero no solo sobrenaturales respecto a Dios y eso, sino sobre cosas malas, así como espantos o demonios. Porque por lo menos mi postura es que si hay algo malo, porque por lo menos yo he visto cosas raras y que no encuentro explicación, pienso que pues tiene que ver por la contraparte algo bueno. Entonces, ¿qué piensa la filosofía de estas cosas así inexplicables que suceden? Vaya, se me ocurren 2 posibles respuestas ante esa pregunta. La primera tiene que ver con una escuela y corriente filosófica que ustedes estudiaron en el cuadro. Esa corriente o escuela filosófica se llama orfismo. El orfismo es la que tiene la culpa, digámosle así, que aquí en Occidente nosotros pensemos que hay cosas buenas y cosas malas, que ante un polo positivo tiene que haber un polo negativo, que si hoy es A, tiene que haber un B, que hay números pares e impares y que hay cosas buenas y cosas malas. Eso, mi querido Cristian, es culpa de Platón, es culpa de Sócrates, de Aristóteles, que lo que hicieron fue dividir la realidad en dos. Y a partir, obviamente ellos no dijeron de entrada que una parte era buena y una parte era mala, sino que simplemente eran. Después, a partir de esa concepción, y esta es la segunda respuesta, de dividir la realidad en dos que tuvo el orfismo, viene la filosofía posterior y dice lo siguiente: ok, si hay dos realidades, le voy a poner por ejemplo lo que decía Platón. Él decía, el mundo está dividido en dos, en un mundo de las ideas y en un mundo de las cosas. Lógicamente, si el mundo está dividido en dos, el ser humano, que es parte del mundo, también tiene que estar dividido en dos. Está el cuerpo y está el alma. Platón decía, ¿cuál es la parte más importante entre el mundo de las ideas y el mundo terrenal o el mundo de las cosas? Y él decía, el mundo de las ideas es más importante porque de ahí vienen las ideas que nos permiten tener conocimiento de la realidad. Y entre el alma y el cuerpo, ¿cuál es la más importante? Pues el alma. Entonces, de ahí vinieron otros filósofos como los estoicos y como los hedonistas, y comenzaron a creer, digámoslo así, a darle connotaciones, mejor dicho, morales
a esa división que hizo Platón de la realidad y del ser humano. Entonces vinieron, por ejemplo, los estoicos y dijeron, ¿qué es lo que es propio del cuerpo humano, de la materia? El instinto, los sentimientos, los enojos, las cóleras, la lujuria y todo eso. ¿Qué es lo que es propio del alma? Ah, la racionalidad, la prudencia, etcétera, etcétera. Entonces comenzamos en Occidente a despreciar el cuerpo y a glorificar, digámoslo así, el, el espíritu o la mente, la razón. Cuando llegó el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, ahí se convirtió en una connotación religiosa y en una connotación moral. Entonces usted me dice, ¿existe mal en el mundo de acuerdo a la filosofía? Sí. Una forma de explicarlo es mediante este procedimiento que acabamos de hacer del orfismo hasta la filosofía medieval. Pero les voy a poner un ejemplo que le va a dar un poco vuelta a la cabeza. Por allá, por el siglo XIX, aparece un filósofo alemán que creo que ustedes ya lo conocen, que se llama Friedrich Nietzsche. Y Nietzsche dice que todos estos filósofos están equivocados, que en realidad ellos confundieron lo bueno como lo malo, lo bueno como malo y lo malo como bueno. O sea, Nietzsche viene y le da vuelta a la cosa y dice, lo que moralmente la mayoría de gente considera bueno es en realidad malo. ¿Por qué? Porque nos invita a limitarnos a nuestros instintos más básicos, que son los del cuerpo. Y Nietzsche se va con todo contra la religión cristiana por eso. Y dice, y es malo para la religión cristiana aquello que en realidad es bueno para el ser humano. Lo que el cuerpo dice, la satisfacción de los instintos más básicos, la fuerza de voluntad, el querer sobresalir del resto de personas, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, otra respuesta que se me ocurre es la respuesta que da Hannah Arendt, que es una filósofa también alemana, pero ya de la Segunda Guerra Mundial, que dice que, bueno, el mal existe, pero no tiene un fundamento metafísico o no tiene un fundamento espiritual, sino que tiene un fundamento puramente moral. Y ese fundamento moral es que hay valores que no son propiamente creación de un Dios, sino que hay valores por los cuales los seres humanos regimos nuestra vida, que nos dicen qué es lo bueno y qué es lo malo. Es lo que vamos a ver en ética. Y Hannah Arendt, al estudiar un caso de Eichmann, que fue un señor que mandó a matar muchos judíos en las cámaras de gases, ella esperaba ver a un tipo completamente desquiciado, o sea, un ser demoníaco, pues digámoslo así. Pero se percata Hannah Arendt que este señor Eichmann, que mandó a matar a miles de personas en cámaras de gases, pues era como un viejito como cualquiera, que juega con sus nietos, que les lee cuentos a sus hijos antes de dormir, que tiene enojos, que tiene alegrías, etcétera, etcétera. Entonces, Hannah Arendt dice, el mal es banal, es decir, es banal no en el sentido de que no tenga importancia la maldad, sino que el mal puede venir de cualquier persona, independientemente quién sea esta persona. Entonces, esas son las tres explicaciones que a mí se me ocurren. No descarte que puedan haber otras explicaciones en cuanto al origen del mal. Y sí, el mal es un tema filosófico. La respuesta que usted le dé a esa pregunta puede convertir su respuesta en un argumento ideológico, en un argumento filosófico o en un argumento religioso, propiamente. Por ejemplo, si usted me dice, lo que pasa es que hay maldad en el mundo porque hay un diablo, porque si hay un Dios tiene que haber una contraparte de ese Dios. Eso es orfismo, filosóficamente hablando, pero cuando usted me dice religión, hay un diablo, pues ese argumento de que existe un diablo, existe ¿qué le llaman en el cristianismo? Lucifer, pues ahí ya se convierte en argumento religioso propiamente. Bien, solo ya no me detengo más porque mañana tengo que explicarles alguna dinámica para el día de mañana. Y solo quiero explicarles rápidamente el tema del arte y la filosofía. Este es
la forma de conocer la realidad más subjetiva que existe, el arte. Es decir, esta es la más relativa. Y digamos básicamente que el ser humano y el arte se relacionan de tres formas. El ser humano se relaciona con el arte ya sea como creador, obviamente, de obras de arte. Y cuando me refiero a arte, estamos hablando de bellas artes, ¿verdad? Danza, música, literatura, cine, etcétera, etcétera. La otra relación que el ser humano tiene con el arte es como un contemplador. Es decir, yo no creo arte, pero lo contemplo. Y a partir de esa contemplación experimento determinados sentimientos. Y el otro, que es la parte más filosófica, es la parte crítica. Es decir, ok, yo consumo el arte o veo determinado tipo de arte, pero no me quedo solo con los sentimientos que me produce, sino que me pongo a pensar por qué me produce estos sentimientos, cuál es la intención del autor al realizar esta obra. Entonces, esas son las tres formas que tenemos de relacionarnos con el arte. Una cosa bien importante que ustedes tienen que saber es que hay una diferencia entre arte y belleza. Digámoslo así, en términos muy sencillos. La belleza es el género y el arte es la especie. Ejemplo, para que se entienda mejor. Hay cosas que son bellas, pero que no necesariamente son arte. Por ejemplo, a los que les gusta ver mucho los crepúsculos o los ocasos, las puestas de sol en la playa, que es un espectáculo maravilloso. No sé si ustedes han sentido cuando lo ven como una sensación que les hace irracionalmente, digámoslo así, decir, qué bonito, qué belleza la que estoy contemplando. Pero como que el lenguaje no nos alcanza para expresar ese sentimiento que tenemos, o el caso de una aurora boreal, exacto. El problema es que eso es bello, pero no es una obra artística propiamente. Entonces, por eso les digo yo, la belleza es el género. Hay muchas cosas que son bellas. El cuerpo humano es bello, por ejemplo. Es bello en sí mismo, pero no es una obra de arte porque nadie, digamos, lo ha creado materialmente hablando. En cambio, el arte tiende a ser bello, pero el arte, recuerden que es una creación artificial del ser humano. Lo que ustedes ven, por ejemplo, en la parte superior derecha, ven, por ejemplo, la cúpula del Vaticano, por ejemplo, de la Catedral de San Pedro, pintada por Miguel Ángel. Eso no lo hizo la naturaleza, lo hizo Miguel Ángel, pero es bello. Pero eso sí es arte. Ahora, en el tema de la belleza, la pregunta es ¿por qué nosotros consideramos bellos algunas cosas y otras no? ¿O dónde se obtiene esa belleza? Hay muchos patrones de belleza, pero digámoslo que a mí el que más me parece adecuado es el que establece Friedrich Nietzsche, cuando nos habla del espíritu dionisíaco contra el espíritu apolíneo. ¿Qué es eso? Bueno, en palabras sencillas, Nietzsche dice lo siguiente. Miren, hay un tipo de belleza que está basada en la racionalidad, en el equilibrio, en, digamos, la simetría. Por ejemplo, cuando ustedes ven una catedral o ven una edificación, una arquitectura así como que bien, bien milimetrado todo, con detalles sumamente específicos, bueno, es un tipo de belleza que pertenece a ese espíritu del ser humano, a esa intención humana de querer perfeccionar todo lo que existe. Es decir, algo es más bello entre más perfecto sea, entre más simétrico. El ejemplo más clásico es cuáles son, entre comillas, las medidas perfectas para una mujer. Y dicen 90, 60, 90. ¿De dónde sacaron esa paja? Bueno, la sacaron de la medición que le hicieron a una escultura de la Venus de Milo, que supuestamente de ahí se tomaron eso y dijeron, bueno, estas son las partes o digamos las medidas que debe tener una mujer para ser considerada perfecta. Entonces, dice Nietzsche que todos poseemos ese instinto de qué es lo bello y que es la simetría, que es la coherencia, lo racional. A eso se llama espíritu apolíneo.
Pero, y por eso pongo a Nietzsche, perdón, a Bukowski, que ya lo han identificado ustedes, en este lado de la pantalla. Ustedes ven, por ejemplo, en la parte derecha, ven a Apolo, al dios Apolo, el que está levantando el brazo es el dios Apolo, que es el dios pues, de estas obras bellas, pero simétricas, perfectas. Y por ejemplo está una cúpula de una iglesia. Eso es espíritu apolíneo. El espíritu dionisiaco, como su mismo nombre lo indica, viene de Dionisio, que si ustedes estudian la mitología griega, Dionisio es el dios del guaro, es el dios del vino. ¿Y por qué es el dios del vino? Bueno, es el dios que les permitía a los griegos explicar la lujuria, el desenfreno, todo eso que nos parece como que prohibido, y aquí viene otra vez Cristian el tema de que estábamos hablando, ¿verdad? Vea que para los griegos eso de la maldad, digamos, lo que un cristiano censuraría, para un griego es completamente normal, es parte de tu ser, de tu existencia humana. O sea, todos los seres humanos somos lujuriosos, tendemos a los instintos, a comer lo que nos gusta. Entonces, para los griegos esa parte humana estaba representada por el dios Dionisio. ¿Qué es el espíritu dionisiaco? Es que a veces sentimos belleza o creemos que es bello algo, aunque no sea perfecto, aunque no tenga medidas simétricas. Y sin embargo lo consideramos bello o digno de admiración. Les voy a poner un ejemplo, ya no una catedral, sino un poema de Charles Bukowski, donde Bukowski incluso habla con malas palabras, expresa en cierta literatura. Les voy a poner el ejemplo más sádico que se me puede ocurrir, que es el Marqués de Sade, por ejemplo. Que bueno, pues ahí se relatan orgías, se relatan un montón de cosas, pero que de alguna manera, pues por algo el Marqués está en la historia de la literatura, pues porque ha sabido retratar de forma estética esa naturaleza humana que nos lleva a la irracionalidad. Entonces Nietzsche dice, miren, no nos demos mentiras, consideramos bello lo racional en nosotros, pero también lo irracional termina siendo bello dándole el debido tratamiento. ¿Qué más? Bueno, entonces definamos qué es el arte. Bueno, el arte es una creación de algo que tiene la cualidad de la belleza, es decir, ya sea belleza en el sentido apolíneo, en sentido de la perfección, de lo simétrico, o como dijeron por ahí en el chat, el sentido de lo amorfo. O sea, lo caótico puede ser a veces, por ejemplo, bello. Y les pongo este cuadro de Van Gogh, que es La noche estrellada. O sea, no es precisamente una noche perfectamente real. Es una noche caótica, pero sigue siendo bella. El propósito del que realiza arte es conmover o generar una experiencia estética, es decir, una experiencia relacionada con la belleza, que nos haga sentir ese sentimiento de que algo es bello. Ojo, el arte no termina con la creación, es decir, no termina con la obra de arte, sino que el arte es un círculo. Implica que yo creo una obra de arte, pero esa obra de arte hace sentir a quien la contempla determinadas sensaciones. Entonces, por eso es un círculo. Entonces, arte no solo es hacer la obra, sino cómo la gente asimila esa obra. Expresa sentimientos humanos de forma amplia. Es decir, cuando yo digo sentimientos humanos, como puede ser amor, como puede ser solidaridad, como puede ser también odio, frustración, enojo, etcétera, etcétera. Y es una mentira que nos hace ver la verdad. Y esta es una definición de Pablo Picasso. El arte es una mentira, o sea, es una ficción. Pero es una ficción que yo la hago con el propósito de exponer una verdad. Pero ojo, por el hecho de exponer una verdad no implica que sea filosofía. El arte no es filosofía. ¿Por qué? La filosofía es racional y objetiva. El arte es sentimental y subjetivo. Es decir, la obra de arte no depende tanto de la realidad, sino de lo que el autor me quiere decir de esa realidad.
Entonces el arte siempre es culpable, digámoslo así, de mandar un mensaje que puede ser ideológico, que puede ser religioso, como ustedes lo verán en la sentencia que de seguro están leyendo de la última tentación de Cristo. Por eso les dejé esa sentencia, porque es un caso donde se mezcla todo lo que hemos visto: ideología, religión, arte, ciencia, ciencia del derecho sobre todo, etcétera, etcétera. Bueno, este debate no me va a alcanzar el tiempo, lo vamos quizás a retomar el día lunes. Creo que ustedes están más que conocedores de este problemita que tuvieron estos dos señores, pero el debate va en el sentido de que arte o comercio, es decir, hasta qué punto lo que a nosotros se nos vende como arte es en realidad un producto comercial y qué tanto ese producto comercial cumple con las características anteriores que hemos dado de arte. Y cabe aclarar que yo en el producto comercial meto a estos dos, aunque uno diga que no, pues meto a estos dos porque los dos están en un mercado, por ejemplo, en una industria. Y por último, les quería poner esta complejidad para que me vieran cómo en determinada obra vamos a ver más delimitada el espíritu apolíneo y cómo en otra vamos a ver más detallado lo que es el espíritu dionisíaco de la belleza. Pero eso lo vamos a dejar hasta el lunes. Tenía preparado que leyéramos un poema de un autor salvadoreño que se llama Jorge Galán, Elegía del Tiempo, que me parece más tirado a lo apolíneo, a lo simétrico, a lo bello en sentido tradicional, y en cambio un poema de Bukowski que nos cambia un poco la perspectiva de lo que tradicionalmente se entiende como belleza, pero no pierde la expresión de Bukowski, tampoco pierde belleza por el hecho de emplear, por ejemplo, un lenguaje más crudo, un lenguaje más directo, más sucio, si se quiere. Entonces, pues, eso lo vamos a dejar pendiente para el lunes. Lo que quería expresarles antes de que se retiren es que el día de mañana vamos a tener una sesión especial. Sé que ustedes tuvieron dificultades al inicio para ocupar los recursos electrónicos de la biblioteca. Producto de ello es que las compañeras, la licenciada Alejandrina Martínez y la licenciada Magdalena Cibrián, que son las bibliotecólogas encargadas de nuestra biblioteca de la facultad, han generado una serie de jornadas de capacitación para los estudiantes. Entonces el día de mañana van a venir dos estudiantes en servicio social que les van a explicar cómo usar los recursos electrónicos, tanto Tirando Blanche como EBSCO, como el libro, que pues ya alguno de ustedes se habrá relacionado con el libro, y el repositorio institucional de la universidad, no solo de la facultad, de la universidad, donde están todos los trabajos de investigación hechos por nuestra querida alma mater. Así que por favor, como yo en el segundo periodo les voy a dejar muchas actividades de investigación, les pido que por favor no falten el día de mañana para que tengan pues ese conocimiento ahí para futuras investigaciones que tengan que hacer. Nos quedamos hasta aquí por temas de tiempo y nos veríamos viernes. Me verían un ratito a mí y después yo las dejo con los compañeros de horas sociales y retomamos nuestro contenido temático para el día lunes. Feliz noche a todos y todas. Muchas gracias, Rick. Buenas noches. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches a Gracias, todos. Lick. Feliz noche. Buenas noches, Rick.